la sesión el cálculo de los asentamientos, ¿no? Decíamos que íbamos a considerar primero los asentamientos elásticos o de manera inmediata y luego los inelásticos, los asociados a la expulsión del agua, o sea, los diferidos, ¿no? Entonces, para calcularlos, los elásticos, habíamos dicho que estos se calculan con la teoría de la elasticidad, así lo refiere el reglamento, y los elásticos, perdón, los inelásticos o más bien diferidos, mediante la teoría de la consolidación. Y entonces comentábamos que con cuál método íbamos a calcularlos. Los elásticos, y teníamos que, dentro de los elásticos o inmediatos, tenemos el método de Hart, el método de Schleicher, el método de Steinbrenner, el método de Schmermann, ¿no? Y está también el de Burland. La situación es que el de Burland necesitamos el número de golpes, y aquí no hemos platicado al respecto de eso. En este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo en particular, los datos los obtuvimos directamente de pruebas de laboratorio, no de un ensayo de campo. Entonces el de Burland no sería aplicable. Entonces comentábamos que el método de Hart es un método que podríamos aplicar aquí. Tenemos que es un método asociado a la teoría de la elasticidad, ¿no? No obstante, este método nos implica que el espesor del estrato es infinito, la profundidad de desplante es 0, y tendríamos nosotros que calcular para la esquina de la cimentación o el centro de la cimentación, siendo una cimentación flexible o una cimentación rígida, ¿no? con esta ecuación. Este es un método que pudiéramos utilizar con H que tiende a infinito. Aquí la particularidad es que el suelo es uniforme, ¿no? Que bueno, también cuando calculamos el estado límite de falla, también teníamos el problema de que era un suelo estratificado y para su aplicación lo que hicimos fue transformarlo en un suelo homogéneo, ¿no? Entonces podríamos hacer lo mismo aquí, pero vamos, existen los métodos para considerar un suelo estratificado. En ese sentido, conviene aplicar esos métodos, ¿no? Entonces, el de Hart, pudiéramos omitirlo, su aplicación, por ser un suelo estratificado, ¿no? No obstante, pudiéramos hacerlo homogéneo, sin ningún problema. Pero vamos a eliminarlo como posible utilización, por el hecho que sea un suelo homogéneo en donde se aplica. Y luego, con un estrato completamente infinito, que no es el caso de este suelo. Este suelo está limitado por algunos estratos. El de abajo, el último estrato, es un estrato arenoso. Vamos a recordar cómo es la estratigrafía, ¿no? Son arcillas limosas de 0 a 420. De 420 a 460 tenemos una arena fina. De 460 a 580 una arcilla poco limosa. De 580 a 620 otra arena. De 620 a 11 tenemos un limo arcilloso. De 11 a 1150. Perdón. ¿Perdón? ¿Está compartiendo? Sí. Ah, ok, perdón, sí, se me pasó compartir. No me aparece. Ok, ahí está.
0 a 420 la arena limosa, de 420 a 460 la arena, perdón, de 0 a 420 arcilla limosa con algunas particularidades, unos subestratos, luego de 420 a 460 una arena fina, de 460 a 580 una arcilla poco limosa, de 580 a 620 deseamos una arena, de 620 a 11 un limo arcilloso, de 11 a 1150 tenemos una arena fina, y de 1150 a 1680 tenemos una arena limosa con algunos subestratos con sus particularidades, y luego tenemos una arena de 1680 hasta una profundidad de 40 metros. Esto podríamos decir que es ya un estrato poco deformable, este material. Pero el método de Hart, decíamos, nos indica que es un suelo homogéneo con un espesor del estrato infinito. Y nos permite entonces, decíamos, repetimos, que se puede calcular el asentamiento en una cimentación flexible en la esquina y al centro, o si es una cimentación rígida, el asentamiento es uniforme, ¿no? Pero decíamos que no se puede aplicar por ser un espesor de longitud infinita. El de Steinbrenner, sí nos define un cierto espesor, nos limita el espesor a una cierta profundidad, es deformable el material. Entonces pudiéramos pensar en este caso que el suelo compresible vaya de 0 hasta 1680, pero de todos modos tenemos que hacer este elemento homogéneo, porque Steinbrenner no habla de un suelo estratificado. Pero repito, pudiéramos aplicarlo sin ningún problema, solo hay que hacerlo homogéneo el suelo. Luego el de Schleicher, pues tampoco nos define un suelo estratificado, sino más bien un suelo homogéneo, y por esa situación pudiéramos también descartar su utilización. El otro método es el método de Jambu, en el cual tenemos que calcular los incrementos de esfuerzo en 3 direcciones, ¿no? Y utilizar las propiedades de cada estrato. Aquí es el espesor del estrato, el módulo de la deformabilidad del estrato en particular y la relación de Poisson en ese estrato. Y luego el incremento de esfuerzos en la dirección X, Y, Z estarán definidos a la mitad de cada estrato, ¿no? Tendremos que calcular el incremento de esfuerzo a la mitad de cada estrato para poder aplicar Jambu. Pudiera ser esta una técnica para calcular el asentamiento. Pudiéramos, bueno, el método de Bugland, decíamos que en este caso, el de Bugland, se aplica para cuando tenemos datos de campo, es decir, de las pruebas SPT, son pruebas de penetración estándar, Standard Penetration Test. Y el valor obtenido de ahí es el número de golpes, pero descartamos su aplicación precisamente porque el ejemplo que estamos viendo, los parámetros se obtuvieron directamente de campo, perdón, se obtuvieron de muestras de campo, muestras obtenidas de campo, pero ensayadas en laboratorio. Y luego está el Desmerman. El Desmerman, que es un método que se puede aplicar en un suelo estratificado. La particularidad que tiene este método es que nos define cuál es la profundidad máxima a la que debemos de considerar los estratos. ¿Sale? Entonces tenemos esos dos métodos para suelos granulares. Para suelos finos tenemos el método de Christian y Carrier, en donde se considera
también la parte de la elasticidad y algunos parámetros en particular. Pero bueno, si tenemos la propiedad, pudiéramos calcularlo directamente con la propiedad de deformación, ¿no? Con Schmermann o también con Jambu. Entonces tenemos esos dos métodos. ¿Les parece si aplicamos los dos y vemos la comparativa de resultados que se obtenga con ambos para ver su aplicación, ¿no? Ya más adelante, pues nos iremos directamente con uno de ellos. De tal manera que quede la pauta de su aplicación ya en un ejemplo en particular, ¿no? Entonces, vamos a ver, vámonos a hacerlo. Me gustaría primero, ¿o cuál prefieren? ¿Jambu o Schmermann? ¿Con cuál iniciamos? Jambu, profe. ¿Con Jambu? Ok, vamos a irnos entonces a calcularlo con Jambu. Déjenme ver. Jambu. Pero no tengo aquí las ecuaciones, vamos a hacerlo. Archivo. Nuevo. Blanco. Ok. Denme un segundo. Un segundo. ¿Dónde está? Interacción dos barras. En un segundo. Voy a traer directamente las ecuaciones ya para no tener que calcularlas. Pero las voy a traer de un archivo que ya conocemos, que es el de interacción. Pero no lo encuentro aquí. Aquí, acceso rápido, interacción, dos barras. No, entonces está en documentos. Está dos barras. Ahora. Estoy tardando en abrirlo. Dos barras, aquí está. No, ese no es. Denme un segundo. Es que no preparé esa parte. Pero, porque apareció. Entonces, denme un segundo para. Interacción sobre estructura. Ok. En un segundo nos vamos acá. El incremento de esfuerzo en la masa de suelo. Bien. Veamos cómo están aquí. Vamos a ver. Tendremos, este es el esfuerzo. Todo esto es lo que tenemos que calcular. Se me hace. Todo esto. Sí. Este es A.
Déjenme estar seguro de lo que vamos a calcular, si no, vamos a cometer aquí errores. Vale. Eliminar. Y de aquí abajo también eliminamos. No importa. Eliminar. Ahí está. Y de aquí también eliminamos esto. Control Z. No. Sale, vale. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Ya está el... Tenemos, entonces... tenemos entonces que los estratos... Lo voy a dibujar aquí. Es de 0. 0. Espérenme, perdón. Para no estar pasando de un lado a otro, vamos a pegarlo. Esto sí. Ahí está. Ahí está. Vale. Sería 1.2, luego 2.5, a 4.2, a 4.6, 5.8, 6.2. Vamos a empezar con esos. Bien. Y la cimentación, ¿recuerdan a qué profundidad la habíamos definido? La profundidad de desplante era 2.3 y las dimensiones 4.5. Entonces 2.3. La cimentación entonces queda aquí. Esta. Qué fea cimentación, pero bueno. Esa es la cimentación. Aquí va a 2.3. Bien. Y el ancho, dijimos, era 4.5. B igual a L igual a 4.5 metros. ¿Sale? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el incremento de esfuerzo a la mitad de cada uno de los estratos. Entonces, tenemos que definir cuánto vale Z. Porque el valor de Z lo tenemos que medir a partir de el nivel de desplante, ¿no? Y va a ser a la mitad del estrato deformable. Entonces, el primer estrato deformable va a ser el que se encuentra del nivel de desplante a la profundidad de 2.5, pero lo necesitamos a la mitad, calcular a la mitad del valor. Ahí lo tenemos a la mitad. Sería este punto, ahí a la mitad. Luego sería a la mitad del siguiente estrato, sería este otro. Luego a la mitad del siguiente estrato sería este. Luego a la mitad sería aquí, a la mitad sería acá. Y seguimos calculando 6.211. ¿Por qué no lo agarro? 11. 11.5. 14. Luego le sigue 16.8. Y el último son 40, ¿no? Vamos a que participen todos los estratos.
Y entonces necesitamos a la mitad de cada uno de los estratos el valor, calcular el valor. Entonces sería aquí, sería ahí, sería ahí, y sería ahí. Bien. Entonces, la Z que tenemos que calcular va a ser a partir de el nivel de desplante. Entonces tendremos que tomarla de aquí a este punto, ¿no? A la mitad de este estrato, de 2.3 a 2.5, el espesor que tenemos ahí son 20 centímetros. ¿Están de acuerdo? 20 centímetros entre 2, pues esta Z, la primera Z, sería 0.1. ¿Sí? Luego, la siguiente Z sería el siguiente nivel de desplante, perdón, del nivel de desplante al siguiente punto, a la mitad del estrato, del siguiente estrato. Entonces, de aquí ya tenemos 20 centímetros, ¿no? Que es de 2.5 a 2.3, son 20 centímetros. Y luego, el siguiente es de 2.5 a 4.2. Aquí 4.2 nos daría un estrato. Aquí estamos. Calculadora. 4.2 menos 2.5. Tenemos que este espesor es de 1.7 metros. ¿Sí? La mitad de 1.7 metros nos da 0.85. La mitad. De aquí a aquí son 0.85. ¿Vale? Pero si a ese le sumamos el espesor previo, que son 20 centímetros, la distancia del nivel de desplante al punto medio sería 1.05. ¿Están de acuerdo? Estoy sacando las distancias a la mitad del estrato, pero medida desde el nivel de desplante. ¿Vale? Ahora, el siguiente sería de 4.2 a 4.6, el espesor son 40 centímetros. ¿Sí? La distancia a la mitad son 20 centímetros, ¿estamos de acuerdo? A la mitad del estrato. Pero a mí me interesa desde el nivel de desplante, esa distancia. Entonces, va a ser 20 centímetros del primer estrato, más 1.7, que es el segundo estrato, ya me da 1.9. 1.9 más la mitad del estrato serían 2.1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, vamos al siguiente estrato. El siguiente estrato va de 5.8 a 4.6, o de 4.6 a 5.8. El espesor es 1.2 metros. Quiere decir que la mitad del estrato son 0.6. ¿Sale? Bien. Entonces, lo que me interesa a mí es la distancia hasta ese punto. Entonces, va a ser los 20 centímetros del espesor del primer estrato, más el segundo estrato, que es 1.7, me da 1.9. Más 40 centímetros del siguiente estrato, 1.9, 2.3 metros. 2.3 metros hasta aquí. Más 0.6, que es la mitad del estrato, me da 2.9 metros. ¿Cierto? Repetimos. 0.2 más 1.7, 1.9. Más 0.4, 2.3. Más 0.6, 2.9 metros.
¿Es correcto? Sí. El siguiente estrato va de 5.8 a 6.4, estamos hablando de 40 centímetros. La mitad del estrato serían 20 centímetros. Bien. Entonces la distancia sería 0.2 más 1.7, sería 1.9 más 4, 2.3. 2.3 más 1.2, 2.3, 2.5, 3.5, ¿no? Hasta aquí estaríamos hablando de 3.5. Más 0.2 sería 3.7 metros. La distancia. Bien, vamos con el otro. El otro va de 11 a, o más bien de 6.2 a 11. Estamos hablando de 4.8 metros. La mitad de 4.8 metros es 2.4. ¿Sí? 2.4. Entonces nos interesa la distancia hasta este punto. Entonces ya teníamos 3.5 hasta este punto, más 0.4 nos da 3.9. 3.9 más la mitad del estrato, que son 2.4, sería 3.9, 4.3, 5.3. ¿Cierto? 5.3. Vamos. Entonces tenemos el siguiente punto, que va de 11 a 11.5. Estamos hablando de 0.5 metros. La mitad es 0.25. ¿De acuerdo? 0.25. Entonces la distancia aquí ya llevábamos 3.9 más 4.8. Me da 8.7 unidades hasta este punto. Más 0.25 me da la distancia ahora de 8.7 decíamos, más 0.25. Nos da 8.95. ¿Sale? Ahora, vamos al siguiente. El siguiente espesor va de 11.5 más 14, perdón, menos 14, que es la distancia. Esto nos da 2.5 metros. Perdón. ¿Qué hice? No, va de 14. Sí, da 2.5. Omitan este todavía no lo tenemos. 2.5. La mitad de 2.5 es 1.25. Bien. Entonces hasta aquí era 8.7. 8.7 más 0.5 me da aquí 9.3. 9.3 más 1.25 nos da que esta elevación desde allá arriba nos da 10.55. ¿Desde dónde? Desde el nivel de desplante. 10.55. Luego, el siguiente estrato sería de 14 a 16.8. La distancia aquí serían 2.8. La mitad de 2.8 sería 1.4. ¿Sale? 1.4. Entonces me interesa la distancia hasta este nivel, desde el nivel de desplante, desde luego, ¿no? Entonces aquí llevaríamos 9.3, luego más 2.5 nos daría 11
11.8. A 11.8 le voy a sumar la mitad del espesor, que es 1.4. Y eso me da 8, 2, 13.2 unidades. ¿Me van siguiendo? El siguiente dato iría de 40 o de 16.8 a 40. Eso me da un espesor. Un espesor de 23.2. Permítanme, ¿qué pasó? Ahí está. Como que ya estaba pensando que es sábado y ya no quiere trabajar. El espesor decíamos que es 23.2, ¿no? 23.2. La mitad de 23.2 serían 11.6 metros. ¿Vale? Bien, hasta este nivel decíamos que es 11.8. A ese 11.8 le vamos a sumar el 2.8, que es el espesor del estrato, y eso me da que esta profundidad es 14.6. 14.6 le voy a sumar 11.6 y me da, va a dar una elevación de 20, o profundidad de 26.2, medida desde el nivel del desplante. ¿De acuerdo? Bien, entonces me voy a llevar ahora estos datos. El dato de... ¿Hay un dato de correcto? Ajá, el 5.3 creo que es 6.3. Bueno, aquí, a la suma. Ajá, creo que ahí es 6.3. 3.9, 4.9, sí, tienes razón, 6.3 aquí. Gracias por la observación. ¿Todos los demás están correctos? Sí, creo que sí. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Vámonos acá donde íbamos a calcular. Y vamos a ver. Aquí lo pegamos. Bien. Vamos a tener nuevamente. No, acá abajo también. Ahí está. Vamos a ver. Tenemos la profundidad, ¿no? El límite superior del estrato y el límite inferior. Voy a repetirlo, pero ya aquí en los cálculos, ¿no? Para estar seguro. Va de 0 a 1.2 a 2.5 a 4.2, 4.6, 5.8, 6.2, 11, 11.5, 14, 16.8 y 40. El límite inferior es este, más bien tendría que ser así. Estos serían los estratos. De 0 a 1.2, de 1.2 a 2.5, de 2.5 a 4.2 y así sucesivamente. Espesor. El espesor del estrato sería este menos este. Ahí lo tenemos, ¿no? Y luego tenemos espesor
espesor espe a la mitad. A la mitad del estrato, vamos a ponerlo así. Bien. Entonces va a ser la mitad de este. De cada uno de los datos calculados. ¿Sí? Y luego vamos a medir la distancia Z. Pero la distancia Z va a partir de 2.3. Entonces, este 1.2 lo voy a cambiar por 2.3. Y ya para que me dé que el espesor va de 2.3 a 2.5. 2.3 es el límite de la cimentación, 2.5 el límite del estrato. Entonces era 0.2. Ok, y entonces la Z que va a partir de 2.3, pues la primera había sido 0.1, ¿no? La siguiente va a ser el espesor del estrato más la mitad. Ahí está, 1.5. La siguiente va a ser este más este, o podría ser acumulado. Vamos a meter aquí un acumulado. A ver, permítanme. Sí, lo corto. Y lo pego acá. Este lo corto. Y lo pego acá. Bien. Entonces va a ser aquí el acumulado. Este más este. A ver, no. Es este más este. Ok. Y luego este de abajo va a ser este más este. Permítanme, que es este 2.3. Bueno, todavía no lo tenemos ahí. Este sería este 3.5 que tenemos aquí. Este 3.5 es el que tenemos aquí. El 3.9 es el que tenemos acá. El 8.7 es el que tenemos acá. 9.3. Aquí nos equivocamos. Es 9. Me equivoqué. Era 9.2. Ok, qué bueno que lo estamos aquí checando. El otro es 11.7. Ya tenemos ahí el error previo. Luego 14.6. Como tenemos aquí ya un error, se modifica. Y luego 37. Bueno, pero ese ya está hasta el fondo. Bien. Entonces, ahora veamos los espesores que íbamos a calcular. El primero es 0.5. 0.1 está bien. El siguiente es aquí es 0.2, perdón, aquí falta este, 0.2. Entonces el siguiente va a ser este más este. 1.05. Ahí está. ¿Es correcto? El siguiente nos debe dar 2.1, es correcto. El siguiente 2.9 es correcto. El siguiente 3.7 es correcto. El siguiente nos dio 6.3, que fue el que me corrigieron, es correcto. El siguiente 8.95 es correcto. Pero aquí vamos a ya tener una pequeña diferencia porque en lugar de ser 9.3 era 9.2. Entonces va a ser 10.45. El siguiente 13.2. Aquí calculamos, pero es 13.1. Y el siguiente 26.1, ¿no? Por ese pequeño detalle en la suma que teníamos aquí. ¿Sí? Entonces, esos pequeños detalles tenemos en estos datos. Ahí está. Entonces, este es la profundidad del límite inferior del estrato. ¿Sí?
Es el límite inferior de cada uno de los estratos. Este otro que calculamos aquí es el espesor a la mitad y este otro es la profundidad Z. Z medida desde el desplante. Algo así. ¿Sale? Este es Z. A estas profundidades tenemos que calcular el incremento de esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lo que voy a tener aquí para calcular el incremento de esfuerzo es copiar estos espesores, estas profundidades, aquí en Z. Pegamos. Pegamos. Ahí está, ¿no? La cimentación que tenemos, que estamos calculando, es una cimentación de 4.5 por 4.5. Entonces, el incremento de esfuerzo lo vamos a calcular al centro. Tenemos 4.5 de un lado, tenemos 4.5. Como la vamos a calcular al centro el incremento de esfuerzo, los métodos que tenemos son aplicables cuando el punto de interés es el vértice del área cargada. En este caso, el punto A no es el vértice del área cargada. Y recuerdan que cuando no es así, que el punto de análisis coincida con el vértice de la cargada, lo que tenemos que hacer es subdividir el área, de tal manera que esa área subdividida, el vértice, o uno de los vértices coincida con el punto de interés. En este caso, si dividimos o subdividimos, vamos a tener esta área. ¿Sí? Entonces, si lo dividimos a la mitad, el área, nos van a dar 4 áreas pequeñitas. Cada una de esas áreas, el punto de interés va a coincidir con el vértice. En ese caso, la X es igual a 2.25, o sea, 4.5 entre 2, y la Y sería también 4.5 entre 2, sería 2.25. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, la X sería 2.25 y la Y también 2.25. 2.25. Entonces, esto lo voy a calcular hacia abajo. A copiar más bien. ¿Vale? Y también voy a copiar esto hacia abajo. Todo esto hacia abajo. Ok. Bien. Pero hay una cosa aquí que tengo que hacer. Tenemos que estamos dividiendo el área en 4 secciones. Es decir, voy a calcular el de una sección y lo voy a multiplicar por 4. Por 4. Quitamos todo esto. Todo esto no está ayudando ahorita para nada. A lo que estamos haciendo. ¿Sale? Y el cálculo. Tengo un pequeño detalle aquí que nada más estoy calculando el Z. El Z.
¿Recuerdan que se los dejé de tarea? Codificarlo. ¿Lo tienen de casualidad a la mano? Codificar estas ecuaciones. En Excel, ¿no, profesor? En Excel, sí. ¿Sí lo tienen? Y es que aquí yo nada más tengo el Z. Y es que eso no lo... Yo lo tengo, bueno, más o menos. Es que lo había hecho para una esquina y ahorita lo estoy configurando para el centro. A No ver, sé si. ¿me lo puedes compartir por el chat? Y ahorita lo vemos. Yo recuerdo que ya lo tenía procesado, pero no le encontré el archivo. Parece que aquí está. Parece que aquí está. Pero. Z. Ok. A ver, déjenme ver. Sí, parece que aquí está. 2.5. No, 2.25 digamos. 2.25. Y a ver si lo checan ustedes si dan lo mismo. 2.25. Y el Z es el que cambia. Es este. Ahí está. Es que aquí hay una condicionante. Déjenme quitar esta condicionante. Si esto es esto, si no es 0. Okay. Perdón, pero ahorita rápido lo dejemos esto. No, pero hay un 0. AC2, 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 AC2. No. ¿Sí lo tienes a la mano? Me está causando, sí lo tengo, pero está en otro cálculo. Sería uno diagrama más.
incremento X, Y, Z. A ver. A ver, denme un segundo, denme un segundo. Límite superior. Ok. Ok. Luego acá es 2.25. 2.25. Acá también 2.25. Igual y es más rápido hacerlo con el método manual. 25 y el Z es el que cambia. El Z es el que cambia. No, fíjense que estamos invirtiendo mucho y no. Yo lo compartí en el ¿Ya está en el chat? chat. El siguiente punto 5. El siguiente 2.5. El siguiente 2.8. Y el último tiene un espesor de 23.2. ¿Sí? Son los datos que tenemos. Punto 2, 1.7, punto 4. Punto 2, 1.7, punto 4. Son estos que tenemos aquí. Punto 2, 1.7, punto 4, 1.2. Los mismos que tenemos aquí. Bien. Entonces ya la ecuación lo que nos dice es que tenemos que multiplicar el espesor del estrato, más bien el espesor del estrato entre el módulo de la deformación, lo tenemos que multiplicar el esfuerzo, al incremento de esfuerzo en la dirección X, que en este caso es 10.16, menos la relación de Poisson, que es 0.4, que multiplica a la suma del esfuerzo en la dirección X más el esfuerzo en Y. Pero aquí me faltó un paréntesis. ¿Sí? Estoy haciendo esta suma. O más bien, estoy aplicando esta operación. Y lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá, también acá, también acá, también acá y también acá. Este sería el asentamiento. Ese es el que sacó con la ecuación de Jambu, perdón. Con esta ecuación. No, el método es el de Jambu. Ah, sí, 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 sí. La ecuación es esta, es la de la teoría de la elasticidad, aplicada a calcular el asentamiento, ¿no? Lo que tenemos aquí, entre paréntesis, es la deformación unitaria. Esa es la teoría de la elasticidad. Ya multiplicarla por H entre S, pues la parte del método, ¿no? Entonces, este es el asentamiento que estamos buscando. Esta sería la participación que tiene cada estrato.
en el asentamiento. Realmente lo que estaríamos buscando sería la suma de todos estos. ¿Sale? Desde luego esto es en metros. ¿Hasta ahí preguntas? Nada más hay una observación. Los suelos no soportan tensiones. ¿Sí? El concreto le aplicamos la carga y soporta un 10%. La tensión es más o menos un 10% del esfuerzo a compresión en el concreto. Un 10%. El acero sí soporta tensiones. De hecho, el conjunto acero-concreto nos permite tener un elemento que soporte compresiones y tensiones. Ese conjunto de materiales. Pero por sí solo el concreto solamente resiste un 10% de tensión. Los suelos no soportan tensiones. En el momento que hay una tensión, empieza el agrietamiento del suelo. Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque cuando estamos aquí calculando los esfuerzos, particularmente los horizontales, el sigma X y sigma Y, hay un momento en el que toman un valor negativo. Vean, aquí está. Aquí está. Aquí está. Y aquí está. Entonces, como los suelos no soportan tensiones, no podemos aplicarle un esfuerzo de tensión, que es el negativo. En ese caso, le vamos a poner 0 al esfuerzo. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque no resiste tensiones. Sí, entonces siempre que sea negativo implica tensión. Exactamente, sí. Hay que tener en cuenta que la convención de los signos, ¿no? Hay que tener cuidado porque en geotecnia utilizamos un dato, una convención de signos, y en estructuras utilizamos otra convención de signos. Aquí la compresión la vamos a utilizar como positivos y las tensiones como negativos. ¿Sí? Si nos da tensiones en el cálculo, hay que omitirlas. Hay que darle 0. ¿Por qué razón? Porque los suelos no soportan tensiones. ¿Sale? Es ahí lo que tenemos en este cálculo. Y cada valor que tenemos aquí por cada estrato es la participación que cada estrato da en el asentamiento. Si nosotros queremos calcular el asentamiento en todo el estrato, pues ¿qué tenemos que hacer? Sumarlos todos. Sumo cada uno de ellos y la suma total me dio 0.087 metros. Si eso lo multiplico por 100, me va a dar centímetros, ¿no? El asentamiento calculado con el método de Yambú es de 8.72 centímetros. Ojo, aquí estamos considerando todos los estratos. Todos los estratos están involucrados. Pero aún así, 8.72 centímetros en comparación del permisible, ¿cómo estaríamos? ¿Por arriba o por abajo del permisible? ¿De cuánto nos había salido ¿Cuál? ¿Cuál era el parámetro para ver si era permisible? Ah, ok, eso nos vamos a sacar las normas técnicas complementarias y vamos a la tabla de deformaciones. Ah, esa sí se encuentra allá al fondo, me parece.
Esa se encuentra al fondo. Vamos a asegurarme. Sí, se encuentra acá atrás. Calculamos 9 centímetros, ¿no? 9 centímetros, no para arriba, no, es para abajo. Y la tabla, que es el permisible, está en el reglamento. Y tratamos de ir hacia ella, ¿eh? Denme un segundo, denme un segundo. Ya me pasa. Sí. Es la tabla de estado límite de servicio. Sí, debe estar por la Es la 3.11. 3.11. ¿Cómo es que se busca directamente? O en la página 20. ¿Página 20? Ujú. No me digas que sí está hasta allá atrás. Página 20. Ah, pues sí, es cierto. Tienes razón. Ahí está. Sí. Gracias. Nos dice que el movimiento vertical, ya sea hundimiento de inmersión, en la zona 1 es de 50 milímetros en construcciones aisladas, cuando la construcción es aislada, o cuando la construcción tiene construcciones colindantes, es de 25 milímetros. En la zona 2 y 3, el asentamiento, estamos hablando de 300 milímetros cuando son aisladas y de 150 milímetros cuando son construcciones que tienen una estructura aledaña. O sea, son 30 centímetros o 15. 15 centímetros. Ese sería el permisible. ¿Por qué? Porque estamos en la zona 3, recuerda, ¿no? El problema que estamos analizando se ubica en la zona 3. Es decir, el permisible son 15 centímetros. Entonces, el reglamento. Entonces sí estaríamos dentro del rango, ¿no? Una deformación de 15 centímetros, perdón, 15 centímetros pensando que hay condiciones aledañas, construcciones aledañas. Entonces, 15 centímetros es mayor que 8.72. Lo cubrimos sin ningún problema. Pero ojo, ojo, póngale ahí. Este es únicamente inmediato. Es el asentamiento inmediato. Al término de la construcción, vamos a tener esos 8.72 centímetros. Falta el diferido. Acuérdense, el asentamiento es la suma del inmediato más el diferido. Pero ahorita tenemos 8.72 de asentamiento inmediato. ¿Preguntas? No, profesor. ¿No? Solo podría bajar un poco al Excel para ver, bueno, los últimos valores, por Ahí. favor. Sí, perfecto. El lunes lo vamos a resolver con Schmerman. ¿Les parece? De acuerdo, profe. ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, pues nos vemos el lunes. Bonito fin de semana.